La puerta se cierra detrás de mí con un leve chasquido. Es un sonido insignificante, cotidiano, pero esta vez me hiela la sangre. Algo no está bien. El aire huele diferente. No es solo el aroma a madera y suavizante de siempre. Hay un rastro sutil, una fragancia ajena que no debería estar aquí. Me detengo en seco, con la bolsa del supermercado aún en la mano. Respiro hondo, tratando de tranquilizarme, pero mi pecho se siente oprimido. Camino despacio por la sala. Todo parece normal, los cojines en su lugar, la mesa ordenada, excepto por un detalle. 2 copas de vino. Una vacía, la otra con restos de un labial que no es mío. Mi estómago se hunde. La cabeza me da vueltas. No quiero pensar lo obvio, pero no puedo evitarlo. Mi esposo está de viaje, y yo llegué más temprano de lo planeado. Nadie debería estar aquí. La bolsa en mi mano cruje cuando la aprieto sin darme cuenta. Escucho algo en el pasillo, un leve ruido, como el roce de una toalla contra la piel. Me quedo inmóvil. El sonido del agua corriendo en la ducha me confirma que no estoy sola. Mis piernas se mueven solas. Me acerco y me detengo frente a la puerta del baño. El vapor se filtra por debajo, y una sombra se mueve dentro. Un escalofrío me recorre la espalda. Sé quién está ahí. Sé lo que hice. Mi reflejo en el espejo del pasillo me devuelve la mirada. Mis mejillas están encendidas, mis ojos oscuros, llenos de algo que no quiero reconocer. Recuerdo la noche anterior. El ambiente relajado, la copa de vino en mi mano, su risa. El roce de su mano en mi brazo, la manera en que me miró, como si supiera que no lo detendría. Y no lo hice. Cierro los ojos por un momento, pero la escena sigue allí, intacta en mi memoria. Su respiración tan cerca, el latido acelerado de mi corazón. El instante en que su boca rozó la mía y yo, en lugar de apartarme, dejé que ocurriera. No fue planeado. No lo pensé. Simplemente pasó. Pero ahora estoy aquí, frente a esta puerta, con él al otro lado. Y el peso de mi traición me cae encima como una avalancha. Me aferro al marco de la puerta. Siento ganas de vomitar. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cuándo fue el momento exacto en el que crucé la línea? El sonido del agua se detiene. Me sobresalto. Mis músculos se tensan. Oigo cómo se mueve dentro. El golpe sordo de una toalla contra el suelo. Sé que en cualquier momento saldrá y me verá aquí, congelada en el umbral, con el rostro lleno de culpa. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Lo saco con manos temblorosas. Es un mensaje de mi esposo. Te extraño. No puedo esperar para verte mañana. El nudo en mi garganta se aprieta. No merezco esas palabras. No después de lo que hice. Cierro los ojos con fuerza. Puedo escuchar mis propios latidos retumbando en mis oídos. Estoy atrapada entre 2 mundos, el que debería haber elegido y el que, por alguna razón, dejé entrar en mi vida. La manija de la puerta se mueve. El aire en mis pulmones se congela. No hay vuelta atrás. La puerta del baño se abre con un leve crujido y yo doy un paso atrás instintivamente. El vapor sale en una ráfaga cálida, envolviendo el pasillo con su humedad. Me paralizo. No quiero verlo. No quiero enfrentar lo que he hecho, pero mis ojos se levantan por inercia. Ahí está él, con la toalla envuelta alrededor de su cintura, gotas de agua resbalando por su piel aún caliente. Su mirada se encuentra con la mía, y por un segundo, nadie dice nada. El silencio es pesado, insoportable. Mi respiración es errática. Siento que cualquier palabra que salga de mi boca solo haría que todo esto fuera más real. Pero no puedo huir. No ahora. No pensaba que llegarías tan pronto. Su voz es calmada, sin rastro de culpa, como si esto fuera normal, como si no hubiéramos cruzado una línea de la que no hay retorno. Aprieto los labios y desvío la mirada. Mi teléfono sigue en mi mano, el mensaje de mi esposo aún en la pantalla. Un recordatorio cruel de que, aunque quisiera borrar todo esto, la realidad ya ha cambiado para siempre. Él no se mueve, sigue observándome con esa expresión que mezcla curiosidad y expectación. Quiere saber qué haré ahora, si voy a gritar, si voy a llorar. Pero no hago nada. Porque la culpa y el miedo me han dejado vacía. Camino hacia la sala en silencio, dejando mi bolso y las llaves sobre la mesa con un golpe seco. El eco del sonido resuena en el espacio demasiado tranquilo. Respiro hondo, intentando aclarar mi mente, pero lo único que consigo es recordar cada instante de la noche anterior. Los detalles golpean mi memoria con una claridad insoportable. La forma en que sus dedos rozaron mi muñeca, la intensidad en su mirada cuando nuestras caras estuvieron tan cerca que podía sentir su aliento. La manera en que mis labios se separaron levemente, casi por instinto, antes de que él se inclinara hacia mí. Me siento en el sofá y me cubro la cara con las manos. ¿Qué he hecho? No era un error cualquiera.
No era algo accidental. Durante semanas lo permití. Permití que se acercara, que invadiera un espacio que solo le pertenecía a mi esposo. Permití que su presencia se volviera algo más que una amistad. Y lo peor es que no sé si puedo decir que me arrepiento. El sonido de sus pasos se acerca. No levanto la cabeza. No quiero verlo más de lo necesario. ¿Quieres que me vaya? Su pregunta flota en el aire. Es un desafío, una prueba para ver hasta dónde estoy dispuesta a llevar esto. Si le digo que sí, que se marche y que esto nunca pasó, aún podría convencerme de que todo fue un error impulsivo. Pero si le digo que no, un escalofrío recorre mi espalda. No respondo. Me quedo ahí, con la mirada clavada en la mesa de centro, como si de alguna manera eso pudiera borrar lo que pasó. Él suspira y se mueve por la habitación con una calma que me irrita. Como si esto no fuera grave, como si no estuviera en juego mi matrimonio, mi vida, todo lo que construí. No tienes que hacer esto más difícil de lo que ya es. Mi mandíbula se tensa. Claro que es difícil. No solo porque traicioné al hombre que más me ha amado en la vida, sino porque, de alguna manera retorcida, una parte de mí lo quiso. Esa es la peor parte. No puedo culpar al alcohol, ni a la soledad, ni a un momento de debilidad. Todo esto empezó mucho antes de anoche. Empezó en las tardes en las que nos quedábamos hablando más tiempo del necesario, en los mensajes inofensivos que no deberían haber significado nada, en la emoción latente de saber que había una atracción prohibida que ninguno de los dos quería admitir. Y ahora, estoy aquí. Me levanto de golpe. No soporto estar sentada. Mi cuerpo entero está inquieto, como si necesitara moverse para escapar de la culpa que se enrosca en mi pecho. Camino hacia la cocina. Necesito hacer algo con mis manos, cualquier cosa que me distraiga. Abro el grifo y dejo que el agua corra. Pero ni siquiera sé por qué. Solo quiero un ruido que no sea el de mis propios pensamientos. Él se apoya en el marco de la puerta, observándome. No dice nada. Su presencia es suficiente para hacer que el aire se vuelva más pesado. Mis manos tiemblan mientras sostengo un vaso. Lo aprieto con fuerza. No puedo seguir así. No puedo pretender que esto nunca pasó. Pero tampoco puedo enfrentar la realidad de lo que significa. Pienso en mi esposo. En la forma en que me mira cuando cree que no me doy cuenta. En cómo se preocupa por los detalles más pequeños, en cómo su amor ha sido constante, inquebrantable. Y yo lo destruí. La culpa se expande dentro de mí, lenta pero arrolladora. Tengo que tomar una decisión. Y sé que, sin importar cuál sea, nada volverá a ser igual. El sonido del agua corriendo en el fregadero llena el silencio entre nosotros, pero no lo disfraza del todo. Aún puedo sentirlo ahí, de pie en el marco de la puerta, mirándome con esa paciencia insoportable, como si estuviera esperando que yo hiciera o dijera algo. Aprieto los dedos alrededor del vaso, sintiendo el frío del cristal contra mi piel. Mi mente sigue atrapada en la maraña de pensamientos confusos que no me dejan respirar. Quiero fingir que nada pasó, que puedo salir de esta cocina y seguir con mi vida como si mi mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Pero eso sería una mentira. El problema es que ya no sé si soy capaz de mentir. El sonido de sus pasos acercándose me hace tensar los hombros. Lo siento demasiado cerca, y el aire a mi alrededor parece hacerse más denso, como si el espacio entre nosotros se hubiera reducido a la mitad. No tienes por qué hacer esto más difícil. Su voz es baja, tranquila, casi como si intentara calmarme. Pero no hay calma posible en este momento. Me giro lentamente para enfrentarlo y cometo el error de mirarlo a los ojos. Ahí está otra vez. Esa mirada. Esa maldita mirada que me atrapó desde el primer momento. Intento retroceder, pero la encimera de la cocina bloquea mi camino. No tengo escapatoria. Él da otro paso, acortando la distancia entre nosotros. El vaso en mi mano tiembla. Siento la tensión crecer entre nosotros, cargada de algo peligroso y adictivo. No debería estar aquí. No debería estar mirándolo de esta manera. Pero aquí estoy. Sabe que no lo voy a detener. Lo supe ayer cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Lo sé ahora cuando inclina la cabeza apenas unos centímetros hacia mí. La lógica me dice que debo apartarme. Que debo detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Pero mi cuerpo no se mueve. Su mano roza la mía, apenas un contacto, pero es suficiente para hacerme perder el equilibrio, para empujarme hacia ese precipicio del que ya no puedo escapar. Y entonces, ocurre. Su boca encuentra la mía, y el resto del mundo deja de existir. Es un beso diferente al de la noche anterior. No es un error impulsivo causado por el vino y la adrenalina del momento. Esta vez es consciente. Calculado. Una confirmación de que lo que pasó no fue casualidad. El vaso se desliza de mis dedos y golpea la encimera con un ruido sordo, pero no me importa. Por un segundo, solo por un segundo, me dejo llevar.
Siento el calor de su piel, la firmeza de su agarre cuando su mano se apoya en mi cintura. Y es ahí cuando la realidad me golpea. Me separo de golpe, respirando agitadamente. Doy un paso atrás y él no intenta detenerme. Solo me observa, con esa mirada que ya no tiene duda alguna. Lo que hicimos anoche no fue un error. Fue el comienzo de algo. Y lo peor es que ambos lo sabemos. Me llevo una mano a los labios, sintiendo aún su calor. El nudo en mi estómago se hace más fuerte. ¿Qué he hecho? Mi teléfono vibra en la mesa, sacándome de mi trance. Mi corazón se acelera al ver el nombre de mi esposo en la pantalla. No puedo contestar. No puedo enfrentar su voz ahora, no cuando el sabor de otra persona aún está en mi boca. Aprieto los ojos con fuerza, tratando de reordenar mis pensamientos. Pero nada tiene sentido. Ya no hay vuelta atrás. El teléfono sigue vibrando sobre la mesa, su zumbido inunda la cocina como un sonido lejano que se mezcla con el caos en mi cabeza. No me atrevo a tocarlo. Si lo hago, si respondo la llamada, tendré que fingir que todo sigue igual, que no acabo de cruzar una línea de la que no hay vuelta atrás. Él sigue ahí, a solo unos pasos de distancia. Siento su mirada en mí, expectante, silenciosa. No dice nada, pero no necesita hacerlo. Ya entendió todo. Respiro hondo, intentando obligar a mi cuerpo a calmarse, pero es imposible. Mis manos aún tiemblan, mi pulso es errático, mi piel arde donde él me tocó. La culpa es un veneno que se expande por mis venas, rápido, implacable. El teléfono deja de sonar. Unos segundos después, la pantalla se ilumina con un mensaje. Llámame cuando puedas. Te amo. Las palabras me golpean como un puñetazo en el pecho. No merezco su amor. No después de esto. El aire se siente pesado. La cocina, que hace apenas unos días era un refugio, ahora se siente como una jaula. Miro la copa de vino sobre la mesa, los restos del momento que compartimos anoche, y todo se me revuelve en el estómago. No sé en qué momento mi vida se convirtió en esto. Cierro los ojos por un instante, como si eso pudiera borrar lo que pasó. Pero las imágenes siguen ahí, nítidas, grabadas en mi mente como una marca imborrable. La forma en que todo comenzó con pequeñas cosas, miradas que duraban un segundo más de lo debido, conversaciones que iban más allá de lo superficial, mensajes que parecían inocentes pero que escondían algo más. Y luego, el primer error. Esa noche en la que el silencio entre nosotros fue más fuerte que la razón. El roce de su mano en mi piel, el calor de su aliento tan cerca del mío. Ese beso que no debió ocurrir. Y el de ahora, que lo confirmó todo. Abro los ojos. Él sigue mirándome, pero ahora su expresión ha cambiado. No hay más duda en su rostro, no hay más culpa. Hay certeza. ¿Sabe lo que esto significa? Yo también lo sé. Pero no quiero aceptarlo. Doy un paso hacia atrás, alejándome de él. Necesito espacio, aire, algo que me ayude a aclarar mis pensamientos. No puedo hacer esto. Mi voz suena temblorosa, rota. Él no responde. Solo me observa en silencio, como si supiera que mis palabras no significan nada, que lo que acaba de pasar entre nosotros no es algo que pueda ignorarse tan fácilmente. Y tiene razón. Pero necesito tiempo. Me giro y salgo de la cocina. Subo las escaleras y me encierro en el baño, cerrando la puerta con un movimiento brusco. Me miro en el espejo. Mi reflejo me devuelve la mirada, pero no me reconozco. ¿Qué he hecho? ¿En qué me he convertido? El agua comienza a correr en el lavabo. Froto mis manos con fuerza, como si pudiera borrar el contacto de su piel en la mía, como si pudiera limpiar la culpa que me carcome por dentro. Pero el agua no sirve de nada. Porque la culpa no se va. La culpa está en mí. Y ahora, no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. El agua cae sobre mis manos, fría, casi dolorosa, pero sigo frotándolas con fuerza, como si pudiera borrar lo que acaba de pasar. La espuma se desliza por el desagüe, desapareciendo en cuestión de segundos, pero la culpa permanece, adherida a mi piel, incrustada en mi conciencia. No hay jabón que pueda limpiarme de esto. No hay manera de retroceder el tiempo y deshacer lo que ya está hecho. Levanto la vista y miro mi reflejo en el espejo. Mi rostro está pálido, los ojos enrojecidos, la respiración aún agitada. No me reconozco. Veo a una mujer que ha traicionado todo en lo que alguna vez creyó. No solo a su esposo, sino también a sí misma. Mi mente regresa a las primeras señales de lo inevitable. A los pequeños detalles que, en su momento, no parecían tan peligrosos, pero que ahora veo como el inicio de mi caída. Un mensaje a deshoras que no debí responder. Una conversación que se extendió más de lo necesario. Una mirada que se sostuvo un segundo más de lo normal. Pequeñas grietas que al principio eran invisibles, pero que con el tiempo se convirtieron en fracturas irreparables.
Trato de recordar cuándo fue la última vez que miré a mi esposo como lo miré a él. ¿Cuándo fue la última vez que sentí esa adrenalina, esa sensación de querer algo prohibido, algo que no debía ser mío? No lo sé. No puedo encontrar un momento exacto, porque tal vez nunca existió. Tal vez simplemente me acostumbré a la comodidad, a la seguridad, a la rutina de un matrimonio que parecía perfecto desde afuera, pero que por dentro se estaba desmoronando lentamente. Aún con las manos húmedas, tomo mi teléfono del bolsillo y veo la pantalla iluminada. El mensaje de mi esposo sigue ahí. 4 palabras que deberían hacerme sentir amor, pero que en este momento solo me provocan una punzada de angustia. El reloj marca la hora con una indiferencia cruel. El tiempo sigue avanzando, sin importarle las decisiones que he tomado ni las consecuencias que vendrán después. Me doy cuenta de que no puedo quedarme aquí encerrada para siempre. En algún momento tendré que salir, enfrentar lo que hice, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero, ¿cómo se sigue adelante cuando has destruido todo lo que eras? Respiro hondo y salgo del baño. La casa está en silencio, pero sé que él sigue aquí. Lo siento en el aire, en el peso de su presencia que aún no se ha desvanecido. Camino con pasos lentos, tratando de aparentar seguridad, aunque por dentro estoy al borde del colapso. La sala sigue exactamente igual. La copa de vino aún en la mesa, la luz del atardecer filtrándose por las cortinas, tiñendo todo con un tono dorado que contrasta con el vacío que siento por dentro. Él se ha vestido. Está de pie junto a la ventana, con la misma expresión tranquila de siempre. No parece sentir remordimiento, ni duda, ni miedo. O tal vez lo oculta mejor que yo. No digo nada. No hay nada que decir. Camino hacia la mesa y recojo la copa con el labial marcado en el borde. La llevo al fregadero y abro el grifo. Observo cómo el agua borra las huellas de lo que pasó anoche, pero en mi mente todo sigue intacto. Cada detalle, cada segundo, cada sensación. El sonido de la puerta abriéndose me indica que se ha ido. No me giro para verlo salir. No quiero grabar en mi memoria su silueta cruzando el umbral, porque eso haría que todo esto fuera aún más real. Cuando el silencio vuelve a apoderarse de la casa, me dejo caer sobre una silla. La doble vida que llevo no puede sostenerse por mucho más tiempo. En algún momento, todo se derrumbará. Y cuando eso pase, no habrá nada que pueda hacer para detenerlo. Las horas parecían disolverse en un río interminable de pensamientos y dudas, arrastrándome sin piedad mientras caminaba por mi casa como si fuera un extraño. La misma casa que alguna vez estuvo llena de risas, amor y momentos compartidos con mi esposo. Ahora, cada rincón parecía vacío, como si el aire mismo se hubiera escapado, dejando atrás una sensación de desolación que no podía disipar. Me encontraba en la cocina, con las manos sobre la mesa, mirando la pantalla de mi teléfono. Un mensaje de mi esposo había llegado hace unos minutos, pero yo no podía decidir si debía responder o no. Las palabras seguían girando en mi mente, demasiado simples, demasiado inocentes, mientras que yo sentía que cada letra me aplastaba más. Te extraño, cariño. ¿Cómo ha sido tu día? En ese momento, la mentira parecía más fácil que la verdad, pero era una mentira tan grande, tan dolorosa, que casi no podía soportarla. Mis ojos recorren la cocina vacía, sin encontrar consuelo en nada. La casa, que antes había sido mi refugio, ahora se sentía como una prisión, un recordatorio constante de lo que estaba perdiendo y lo que había arruinado. Los platos aún estaban sobre la mesa, la copa de vino que habíamos compartido el día anterior aún allí, con el labial marcado en el borde. Todo en su lugar, pero de alguna manera, todo roto. El teléfono vibró nuevamente, y esta vez, sin pensarlo demasiado, respondí. La voz de mi esposo, cálida y preocupada, me envolvió desde el otro lado, pero su tono solo hacía que me sintiera más distante, más desconectada. Cada palabra que decía me parecía un eco lejano, y yo solo podía mantenerme a flote, sonriendo sin sentir, fingiendo que todo estaba bien, que nada había cambiado. Mi mente vagaba, recordando cómo empezó todo, cómo esa delgada línea que separaba la amistad de algo más se desdibujó lentamente, hasta que ya no pude volver atrás. Al principio, fue solo una pequeña chispa, un mensaje, una conversación sin importancia, miradas que duraban demasiado. No era más que un juego, uno del que nunca pensé que podría formar parte. Pero aquí estaba, atrapada en una mentira que no sabía cómo resolver. Miraba por la ventana, observando las sombras del atardecer proyectarse sobre el jardín. La luz cálida del sol caía sobre la hierba, creando un contraste con la oscuridad que se estaba apoderando de mi alma. A lo lejos, el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles me parecía casi indiferente, como si el mundo entero estuviera ajeno al caos interno que estaba viviendo. Pero, entonces, una puerta se abrió. La puerta principal.
El sonido del pestillo al ser girado me sacó de mis pensamientos. Era una entrada que, en otro momento, habría sido tan cotidiana, tan tranquila, pero que ahora me helaba la sangre. No era mi esposo quien llegaba a casa. Era él, el amigo de mi esposo, el hombre que había invadido mis pensamientos, mis emociones y, lo peor de todo, mis decisiones. Mis piernas se tensaron y mi respiración se aceleró. No quería verlo, no quería sentir la intensidad de su presencia. Pero no pude moverme. Estaba atrapada en un espacio entre la culpa y el deseo, entre lo que sabía que debía hacer y lo que mi cuerpo no quería soltar. El sonido de sus pasos se acercó, y aunque no lo vi entrar, lo sentí en cada fibra de mi ser. Su presencia era inconfundible. Sabía que estaba ahí, parado en el umbral de la cocina, observándome en silencio. No hubo palabras, no hubo gestos. Solo el pesado silencio que llenaba el espacio, la tensión palpable en el aire. La culpa me consumía, y al mismo tiempo, una parte de mí deseaba que algo más sucediera. Estaba atrapada en esa espiral de contradicciones, sin saber cómo salir. Mi mente me gritaba que me alejara, que cerrara esa puerta y no mirara atrás, pero mi cuerpo seguía pegado al suelo, incapaz de moverse. Finalmente, me giré. Lo miré, aunque no debería haberlo hecho. Sus ojos, llenos de una mezcla de calma y algo que no podía identificar, me atravesaron. No había rabia, no había enojo. Solo una comprensión silenciosa entre nosotros, como si ya no importara lo que había sucedido, como si ya no importara el daño que nos estábamos causando. Di un paso atrás, pero él no se movió. No me tocó, no me forzó. Simplemente permaneció allí, parado en el umbral, sin prisa. El aire entre nosotros se volvió más denso, más pesado. La tensión creció, y en ese momento, su cercanía se sintió como una necesidad. Todo dentro de mí gritaba que esto debía detenerse, que tenía que irme, que no podía seguir enredada en esta mentira. Pero mis piernas no se movieron. El deseo, el arrepentimiento, la culpa y el miedo se entrelazaron, y, por alguna razón que no entendía, decidí no dar un paso atrás. Lo que ocurrió después no fue un acto impulsivo, no fue algo que sucediera sin pensar. Fue un reconocimiento mutuo de que, aunque lo odiáramos, aún había algo que nos unía, algo que no sabíamos cómo resolver, pero que estábamos dispuestos a explorar una vez más. El beso, la primera vez, me sorprendió, pero esta vez no. Esta vez, ya sabía lo que venía. Y aunque mi mente se desmoronaba, mi cuerpo seguía respondiendo a su presencia, como si estuviera demasiado perdido para luchar contra lo que sentía. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio, observándonos, sabiendo que algo irreversible había ocurrido una vez más. Y, aunque las palabras no se dijeron, el peso de lo que habíamos hecho se hizo más grande con cada segundo que pasaba. No podía dejar de pensar en las consecuencias, pero ahora ya no había marcha atrás. La noche cayó lentamente, pero no trajo consigo la paz que tanto necesitaba. En lugar de eso, una nueva oscuridad se instaló en mi pecho, mucho más profunda y pesada que cualquier sombra que pudiera proyectar la luna. Las horas transcurrieron de manera extraña, como si el tiempo ya no tuviera la misma importancia. Estaba atrapada en una espiral de emociones contradictorias, pero lo peor de todo era la sensación de que el control se me escapaba entre los dedos. Me quedé sentada en la sala, el teléfono en mi mano, esperando una llamada que no llegaba. Mi esposo, como siempre, decía que estaba ocupado, que no podía hablar, pero sus palabras no me consolaban. Cada vez que lo escuchaba, me parecía más distante, más lejano. El dolor de la traición se iba volviendo más familiar, más cruel. La idea de verlo a los ojos después de lo que había hecho me aterraba, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Las imágenes del beso, la cercanía de su cuerpo, la forma en que me dejé llevar por una necesidad que no entendía, seguían dando vueltas en mi cabeza. Era imposible apartarlas. Ya no sabía si lo que había hecho había sido por deseo, por venganza, o simplemente por una mezcla de ambos. Lo único que sabía era que en ese momento, cuando mis labios tocaron los suyos, toda mi vida había cambiado. El sonido de los pasos acercándose a la puerta me sacó de mis pensamientos. Un golpe sutil, pero que me hizo estremecer. El pulso me aceleró, pero aún así no me moví. No estaba lista para ver lo que venía, pero sabía que no podía retrasarlo más. La puerta se abrió, y ahí estaba, parado en el umbral, con una calma que me desarmaba. No dijo nada, pero sus ojos me decían todo lo que necesitaba saber. Esa mezcla de comprensión y desapego que solo puede surgir cuando algo ha dejado de ser importante, cuando la mentira ya no es necesaria. Al principio, no pude mirarlo a los ojos. Bajé la mirada, avergonzada, incapaz de reconocerme a mí misma, mucho menos a él.
¿Cómo podía mirarlo sabiendo lo que había hecho? No solo había fallado como esposa, sino también como persona. Mi mente me castigaba, una y otra vez, pero aún así no podía detenerme. Me levanté de la silla lentamente, sintiendo que cada movimiento era más pesado que el anterior. No quería estar aquí, pero tampoco sabía cómo irme. La culpa me ahogaba, y las palabras parecían inalcanzables. Él no me tocó, no intentó forzar nada. Simplemente se quedó allí, mirándome, esperando que yo diera el siguiente paso. No sé si esperaba una explicación, una disculpa, o si simplemente quería que todo esto se desvaneciera. Lo que más me aterraba no era lo que él pudiera pensar, sino lo que yo sabía que estaba ocurriendo en mi interior. ¿Qué estaba pasando con mi matrimonio? ¿Qué había de todo lo que pensaba que era mi vida? ¿Qué me quedaba si ya no podía confiar en mí misma? Las preguntas se agolpaban, pero las respuestas no llegaban. Era como si todo lo que había hecho hasta ahora hubiera sido un error, como si nada de esto tuviera sentido. La vida parecía una serie de decisiones mal tomadas, una tras otra, hasta llegar a este punto de no retorno. Mi esposo, el hombre al que amaba, no era la única víctima. Yo también lo era, y en este momento, la mayor víctima era la mujer que miraba al espejo y no reconocía. Había destruido mi propia existencia, todo por una ilusión, por una atracción prohibida que nunca debió haber existido. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. No hubo gritos, no hubo recriminaciones. Solo una calma densa, insoportable. Sabíamos lo que había sucedido, y tal vez no hacía falta hablar de ello. Tal vez las palabras solo hubieran empeorado las cosas. Lo que hicimos no podía deshacerse. No podía borrarse con un simple lo siento. Ya nada podría arreglarlo. Miré nuevamente sus ojos, pero esta vez algo había cambiado. Ya no había confusión, ni temor, ni siquiera arrepentimiento. Había algo más, algo que no podía identificar. ¿Indiferencia? ¿Desdén? ¿O simplemente aceptación de que lo que pasó no podía ser revertido? Sentí que ya no había nada que pudiera hacer. Todo lo que había planeado, todo lo que había creído sobre mi vida, estaba fuera de mi alcance. La mujer que estaba frente a él ya no era la misma. Y la verdad, aunque me doliera, era que no sabía si quería ser esa mujer otra vez. La culpa me atormentaba, pero también lo hacía una sensación de vacíos. Algo dentro de mí sabía que, de alguna manera, había liberado algo de mí misma. No entendía bien qué era, pero no podía ignorarlo. Tal vez se trataba de la misma insatisfacción que había estado callada durante tanto tiempo, y tal vez lo que había hecho era solo la manifestación más dolorosa de ese malestar interior. Él dio un paso hacia mí, y aunque mi cuerpo se tensó, no me aparté. No me moví. En ese momento, algo en mi interior se quebró por completo, y lo supe. Ya no había vuelta atrás. El silencio entre nosotros se extendió como un manto pesado, ahogando las palabras que ya no podían ser pronunciadas. Ya no importaba lo que había pasado antes. La verdad, o lo que quedaba de ella, nos había invadido de tal forma que ya no cabían más justificaciones, ni razones, ni siquiera promesas vacías. Todo había llegado a su fin, aunque ninguno de los dos pareciera querer decirlo en voz alta. El tiempo parecía estancarse en ese momento. A mi alrededor, la casa seguía igual. El reloj marcaba la hora de la noche, el brillo tenue de las luces sobre la mesa parecía congelado en una instantánea absurda. Todo seguía igual, pero nada era lo mismo. La imagen de mi vida, tal y como la había conocido, se desvanecía lentamente. Era como si un lienzo blanco se hubiera cubierto de manchas de pintura que ya no se podían borrar, aunque intentara limpiar y borrar los restos con las manos. El pensamiento de mi esposo, la promesa que le había hecho, los recuerdos de un amor que alguna vez sentí tan fuerte, ya no parecían relevantes. ¿Cómo podría explicarle esto? ¿Cómo justificar lo que había hecho? Ni siquiera yo misma podía encontrar una razón. A veces, la vida te empuja a caminos que no entiendes hasta que ya es demasiado tarde. Y aquí estaba, parada en el borde de un precipicio emocional, mirando atrás sin saber qué había perdido, y mirando hacia adelante sin saber qué quedaba por encontrar. La tentación de preguntar si lo que había hecho significaba algo para él era fuerte, pero sabía que no sería una respuesta que pudiera soportar. No quería saber si él pensaba que esto era solo un error pasajero o si, de alguna manera, pensaba que lo que habíamos compartido era real. Porque lo que sucedió entre nosotros no podía ser reducido a algo tan simple. No se trataba de un beso accidental o de un instante de debilidad. Lo que habíamos hecho era algo más profundo, algo más oscuro, y tal vez, por una vez en mi vida, me estaba dando cuenta de que había dejado que ese lado oscuro me definiera. Mi respiración se volvió irregular. El miedo y la culpa se mezclaban en mi pecho, pero había algo más, algo que no quería admitir.
La sensación de estar liberada de las cadenas que me habían atado a mi propia vida. Había hecho algo que, por extraño que pareciera, había dejado una huella en mi ser. Era como si una parte de mí, una parte que había estado oculta por mucho tiempo, hubiera emergido en ese preciso momento. Una parte que no estaba dispuesta a ser reprimida más. Y aunque lo odiaba, aunque me maldecía por haber llegado hasta allí, algo dentro de mí también entendía que esta era una forma de escapar. Es extraño pensar que el dolor puede, de alguna manera, sentirse liberador. Es como si lo que había sucedido, aunque no pudiera deshacerlo, me hubiera dado permiso para finalmente enfrentarme a lo que estaba ocultando. No se trataba solo de la traición a mi esposo, ni siquiera de la traición a mí misma. Se trataba de reconocer la parte de mí que había estado buscando algo más, algo que no encontraba en mi vida cotidiana. No sabía cómo darle un nombre a esa sensación, pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Mi cuerpo se tensó de nuevo cuando me di cuenta de que estaba de pie frente a él, sin saber exactamente qué hacer. No lo había mirado a los ojos, pero podía sentir su presencia como si se hubiera infiltrado en cada rincón de mi ser. Podía percibir su respiración, su calma, y esa sensación incómoda de que no teníamos más espacio para escondernos de lo que había sucedido. No había escapatoria. El hecho de que estuviéramos aquí, juntos en la misma habitación, en este mismo momento, ya lo decía todo. Habíamos cruzado una línea y ahora debíamos cargar con las consecuencias. Me di cuenta de que, en ese instante, ya no estaba intentando justificarme ni encontrar una solución a lo irremediable. Había aceptado la cruda realidad, lo que había hecho no era reversible. No había palabras suficientes para explicar la traición, ni siquiera para mí misma. Solo quedaba lo que era ahora, un vacío profundo, un espacio entre mi yo anterior y el nuevo yo que estaba empezando a reconocer. No sabía cómo podría seguir adelante, no sabía si esto nos destruiría a ambos. Pero lo que sí sabía era que, de alguna manera, algo dentro de mí se había roto por completo. Mi vida ya no podía ser la misma. Y no sabía si eso era lo peor o lo mejor que me había sucedido. Sin embargo, al mirarlo una vez más, entendí que no importaba cuánto lo mirara, no importaba lo que dijéramos o lo que no dijéramos. Las palabras ya no significaban nada. Lo que había sucedido ya era parte de lo que éramos ahora, y aunque nos separara, también nos había unido de una manera en la que no podíamos evitar estar conectados. La habitación estaba llena de un silencio denso, y en ese silencio, nos encontramos atrapados, sabiendo que nada volvería a ser igual. El amanecer llegó de forma lenta y casi cruel, como si el sol intentara iluminar una escena que ya no merecía ser vista. La luz que se filtraba por las cortinas era cálida, pero yo no podía sentirla. En cambio, la frialdad de la verdad me envolvía, manteniéndome atrapada en una especie de aturdimiento que parecía no querer desaparecer. Estaba ahí, en el borde de una vida que se desmoronaba, mirando hacia el abismo, sabiendo que no había regreso. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. El sonido de los pájaros fuera de la ventana parecía una burla, como si la naturaleza no entendiera lo que había sucedido. No había gritos, no había drama. Solo un vacío palpable que se había apoderado de todo. Yo misma me sentía vacía. Mi mente había quedado atrapada entre la culpa, la vergüenza y una inquietud inexplicable que no sabía cómo calmar. El silencio entre nosotros era casi insoportable. Sabíamos que las palabras ya no tenían sentido. Ya habíamos llegado demasiado lejos como para que las explicaciones cambiara algo. Había tomado decisiones que no podía revertir, decisiones que me habían arrastrado a un lugar donde no podía encontrar paz. Y lo peor de todo era que ahora, incluso después de todo lo que había pasado, no estaba segura de si me arrepentía de lo que había hecho. Las horas pasaron lentamente, cada una más pesada que la anterior. La idea de enfrentar la realidad, de mirar a mi esposo a los ojos, parecía insostenible. ¿Cómo podría explicarle lo que había sucedido? ¿Cómo podría contarle que lo había traicionado de la manera más cruel posible, con alguien que él consideraba su amigo, alguien que compartía nuestras vidas de una forma que ahora me parecía patéticamente absurda? No había palabras suficientes para cubrir la magnitud de lo que había hecho. La habitación, que antes había sido un refugio, un espacio compartido, ahora se sentía ajena, fría, distante. Los recuerdos de momentos felices, las risas, las caricias, ahora se desvanecían como ecos lejanos. Nada de eso importaba ya. La confianza se había ido, arrastrada por el viento de la traición, y no había forma de reconstruirla. Todo lo que había construido con mi esposo parecía desmoronarse frente a mí, y lo peor de todo era que no sabía si quería luchar por salvarlo. Estaba agotada, física y emocionalmente. Había vivido en una montaña rusa de sentimientos, sin saber si estaba subiendo o bajando, y el resultado final era siempre el mismo. Un vacío profundo,
una sensación de pérdida que no podía llenar. Miraba alrededor, y todo lo que veía me recordaba lo que había hecho. Los muebles, las fotos en las paredes, el lugar donde compartimos tantos momentos, todo parecía burlarse de mí, de lo que había perdido. Me levanté de la cama con lentitud, sintiendo la pesadez de cada movimiento. Mis piernas temblaban, pero no podía quedarme allí. Algo me empujaba a salir, a tomar decisiones que no sabía si serían correctas, pero que al menos me darían la oportunidad de recuperar algún tipo de control. Al abrir la puerta, la luz de la mañana me golpeó, y por un momento sentí como si la vida continuara sin mí. Como si el mundo siguiera girando, ajeno a mi dolor. Cuando llegué a la cocina, lo vi allí, parado en el umbral, como si estuviera esperando una señal. No sé por qué, pero en ese momento su presencia ya no me afectaba como antes. Ya no había emoción, solo una sensación de vacío compartido, una comprensión silenciosa de que ambos habíamos llegado al final de este camino. Los ojos de él no tenían la misma intensidad de antes, no había deseo, no había ninguna necesidad de esconder lo que sabíamos. Simplemente era un hecho. Lo que había ocurrido ya no podía deshacerse, y ninguno de los dos podía ignorarlo. Sabía lo que tenía que hacer, pero no podía. Algo dentro de mí me decía que este era el fin, que no podía seguir adelante de la misma forma. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, que las piezas de mi vida podían encajar nuevamente sin más. La idea de enfrentar a mi esposo, de confesar lo que había hecho, me aterraba. Sabía que lo perdería, y lo peor de todo es que no sabía si podía vivir con esa pérdida. El tiempo pasó, pero no hubo ninguna revelación que cambiara el curso de las cosas. Nada se resolvía, y el sentimiento de incertidumbre y culpa no desaparecía. Mi vida, como la conocía, ya no existía. No había un camino claro hacia la reconciliación, ni con él, ni conmigo misma. Las decisiones que había tomado me habían llevado a este punto, y ahora debía enfrentar las consecuencias, aunque no supiera cómo ni si podría soportarlas. Al final, todo lo que me quedaba era la incertidumbre. El futuro era un vacío ante mis ojos, un horizonte sin forma ni color. La vida continuaba, pero ya no sabía cómo encajar en ella. Todo lo que había querido, todo lo que había luchado por construir, parecía ahora tan distante, tan irreal. Pero, de alguna manera, la traición había transformado mi vida, y ahora debía aprender a vivir con las sombras de lo que había perdido.